Espérate, que te iba a poner... Empezamos ya, te voy a poner la cuña y el punto vasito en vez de la cuña. Luego terminamos. ¿Nada ya? Bueno, pues estamos retransmitiendo este programa también a través de Facebook. Por supuesto, si quieres preguntar algo, pues hacerlo a través de Facebook en Gabriel Garrido Blanca. Yo voy a compartirle esta retransmisión, correctamente, a ver si no tenemos retorno y podemos hacerlo perfectamente para que toda la gente también pueda escucharnos y pueda vernos a través de Facebook. Quizás ahora mismo tengo... Vamos a ver si no hay ningún problema con las redes sociales. Estoy viendo que se está conectando bastante gente. Aquí estamos. Vamos a empezar este programa. Vamos a dar la bienvenida a Gabriel Garrido Blanca, técnico deportivo, entrenador personal, máster, un montón de cosas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, muy bueno a todos. Bueno, vamos a hablar de pérdida de grasa corporal en el verano, ¿no? ¿Es posible esta pérdida de grasa corporal? Sí, totalmente. La pérdida de grasa puede ser utilizable totalmente en todas las estaciones del año. No hay ninguna dieta de la estación, no hay ningún mito al respecto y demás. Entonces, en ese sentido se puede enfocar siempre y cuando teniendo unas consideraciones previas. No significa que porque en verano ya estemos ya en época de vacaciones y demás no se pueda seguir perdiendo. Se puede, y vamos a hablar de unas pequeñas estrategias o sobre todo recomendaciones prácticas de ello para conseguirlo. ¿Dónde empezamos? Bien, principalmente hay que contextualizar todo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son objetivos y qué contexto vamos a tener. Si estamos en un contexto en el que todo el verano está en nuestra localidad y demás, pues obviamente vamos a tener mucho más control en las variables de alimentación. Vamos a poner el peor de los casos, que es el que me viene a mí mucha gente y me dice, oye, Gabriel, es que yo me voy de vacaciones a Fuengirola, voy a estar 2 semanas con el pescadito frito, tal y cual y demás, y mira, que cojo peso, que cómo puedo hacer yo y demás. Y yo, hombre, no está reñido el tomar pescado y el tomar la comida típica de la región en la que estás de vacaciones con la pérdida de grasa. Vamos a potenciar aquellas actividades que te pueden dar un mayor gasto energético. Recordemos que el primer elemento que tiene que tener en cuenta es el déficit energético. Entonces, estando en la playa, tenemos el mar, tenemos la propia playa para hacer senderismo, tenemos miles de actividades seguramente en las cuales el sedentarismo seguro que no es el principal actor en esta película. Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta sobre todo es adaptar ese contexto y sobre todo las decisiones nutricionales. ¿Que puedo tomar pescado? Vamos a optar por pescados que no estén fritos, más pescado a la plancha y sobre todo utilizar todas esas estrategias para aumentar ese gasto energético y así pues, vamos a poder acelerar o sobre todo conseguir una mayor eficiencia en la pérdida de grasa. ¿Hay medios o recursos que podemos utilizar para conseguir una mayor pérdida de grasa? Vale, por ejemplo, estamos en la playa, tenemos el propio mar. ¿Cómo podemos plantearlo? Con cualquiera en su casa prácticamente tiene o ha tenido aletas. Pues con las aletas, por ejemplo, podemos hacer pequeñas sesiones de alta intensidad, entre comillas, o ya simplemente el hecho de ir contra marea, o sea, en natación. Entonces, en ese aspecto se podría enfocar un trabajo interválico que se tarda muy poquito, 20, 25 minutos, 30, no más, y tener 23 horas y media al cabo del día perfectamente para poder seguir haciendo tu actividad y demás. Importante también tener en cuenta que no estamos en la playa, en la piscina. Podemos hacer los mismos recursos también. Las típicas carreras por la mañana en la playa que siempre se dice. Por ejemplo, se puede aprovechar las primeras horas de la mañana también para hacer algo de carrera o ciclismo en el sentido de que se tenga bici. O sea, ya estáis viendo que hay sin fin de recursos, sin fin de medios para poder optar al final ese déficit energético que estamos comentando. Bueno, en el verano ya sabemos que se come demasiado, ¿no? Unos comen demasiado, llega el veranito, llevan vacaciones y demás. ¿Se puede compatibilizar las vacaciones con la pérdida de grasa también? También. A ver, si tenemos un día o días puntuales en los que comamos más, podemos posiblemente a lo mejor establecer estrategias de entrenamiento de fuerza. Habíamos comentado en anteriores programas que si nosotros tenemos un exceso energético, genial, vamos a aplicarlo para ganar masa muscular. O sea, días que tengamos para ganar masa muscular y días específicos para perder grasa corporal. Entonces, con eso vamos a poder obtener encima todo el contexto social que estamos trabajando y sobre todo el no ir a base de un tupper de arroz y pollo a la hora de ir a la playa, pero también disfrutar de la comida y también conseguir esos objetivos, que al final lo fundamental. Al final, la clave está en la adherencia, en la continuidad. Si no hay adherencia y no hay continuidad, el proceso de pérdida de grasa se va al garete. Si hago gimnasio o voy al gimnasio durante No hace falta un gimnasio convencional. ¿Cuántas instalaciones hay de estas de parkour o de tirolinas, por ejemplo, en la playa, de estas, con las que se puede hacer ejercicios con el propio peso corporal?
Unas dominadas no te hace falta lastrar con un peso corporal. Un trabajo con isometría no es necesario añadir una carga. Entonces, no es necesario implementar una mayor carga, sobre todo en aquellos sujetos que normalmente tienen un hábito más sedentario o son más sedentarios. Sujetos más específicos con un mayor nivel ya habría que individualizar más, pero a priori se puede también establecer recomendaciones prácticas con ese aspecto. Hacer gimnasia en un gimnasio, hacer un poquito de musculación y demás, ¿se puede coger más peso? Se puede coger más peso, pero tenemos que decir que cuando ya coge 2 kilos, son 2 kilos automáticamente de grasa. Y puede ser una pequeña hidratación a nivel celular, puede ser también esa retención de líquidos comúnmente denominada, que también es lo que es uno de los aspectos que se habla dentro de la hidratación celular. Y luego, aparte, también el consumo de productos. Cuando se toman normalmente productos con una gran cantidad de azúcar o una gran cantidad de sal, eso genera esa absorción. Entonces, el aumento de peso puede ser también a una mayor hidratación. O sea, daros cuenta que eso le ha pasado a mucha gente que ha cogido 1 kilo o 2 y de repente hace una sesión de alta intensidad, una sesión de maduración, suda bastante y de repente ha bajado bastante peso al día siguiente. Entonces, no se debe a que ese peso haya sido por grasa corporal, sino que hay más componentes que aumentan el peso. Yo me centraría en no fijarme en el peso a la hora de perder grasa corporal. Sí me fijaría más a lo mejor en diámetro, en perímetro, pero no en el peso, porque el peso nos puede engañar porque depende del músculo, depende del hueso, depende de la grasa, depende de la masa visceral y depende de otros componentes. Entonces, nos vamos a rayar muchísimo cuando veamos siempre el mismo numerito del peso, el peso, el peso y vemos que en un mes no hemos perdido peso y ya nos venimos a la mano a la cabeza, no. Posiblemente hayas perdido grasa corporal, haya habido un cambio en tu composición corporal, pero el peso no haya cambiado para nada. Hablemos de dudas de los oyentes o personas que están ahora mismo disfrutando de este espacio Ponte en Forma con Gaby. Damos la bienvenida a diferentes personas que están por aquí comentando y también realizando sus preguntas. Ignacio Jarnes, Santiago López Roa, también tenemos a Ángel Ruiz Trujillo, ¿Sí? Ángel también a Don López Sevilla. Bueno, Ángel nos da una cuestión por aquí, nos lanza una pregunta. Dice, pues yo mido 1,79 centímetros y peso 60 kilos. ¿El índice de grasa del abdomen, cómo te lo miden? Vale, el índice de grasa del abdomen, o sobre todo la composición corporal, se puede medir con muchos sistemas. El sistema más potente es el sistema DEXA, que es como una especie de escáner gigante en el que colocas a la persona y empieza a pasarte un escáner. Media hora, un escáner te está pasando. Entonces, ese es el método más exacto y es el gold estándar a nivel de investigación. Problema, que te vale 80.000 euros esa máquina. Entonces, claro, a nivel de usuario es bastante complicado que podamos acceder a él. Luego, tenemos otros métodos, como puede ser, por ejemplo, la evaluación por pliegues, ¿vale? Hay sistemas, por ejemplo, o sobre todo certificaciones y validaciones científicas que con medición de pliegues manual, con unos aparatos, podemos determinar, junto con una fórmula específica, cuál es el porcentaje de grasa del sujeto y en qué parte. Esa puede ser la opción más económica, bueno, más que más económica, más factible o la más factible y precisa. Luego tendríamos, por ejemplo, el uso de bioimpedancia, como puede ser el uso de tanitas, por ejemplo. Son muy comunes en las consultas de dietas nutricionistas o incluso en algunas farmacias, de hecho. La bioimpedancia lo único que hace es transmitir un impulso nervioso, entonces, más que un impulso nervioso, perdón, una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, cuando pasa por distintos tejidos, va a ir más rápido o más lento. Entonces, en función de cuánta cantidad de tejido tengas, esa rapidez te va a indicar cuánta grasa corporal tienes y masa muscular tienes. Es un método más rápido de medir, pero también con más error de medida. Entonces, con esos 3 métodos se podría medir la grasa corporal. No obstante, a Ángel lo conozco de redes sociales, creo. Es un chico joven que está creciendo, de hecho, que se dedica al ciclismo, y yo le recomendaría ahora mismo que no se obsesione con la grasa. Que si tiene que obsesionar con algo, sea con controlar bien su hábito de entrenamiento, que no se pase con el entrenamiento, que eso es una de las cuestiones que muchas veces le pasa a la gente joven, y sobre todo que se deje asesorar por un profesional. Yo le daría esa recomendación. Nos saludamos también a Julio César Gómez, Jesús Catena, como también a más gente que hay por aquí, Rosa Blanca Chica, Ignacio Jarne, como hemos dicho, Manuel Cazarilla, que también está viendo el vídeo. Bueno, si tenéis alguna duda, es el momento de presentar esa duda. Bueno, pérdida de grasa corporal en verano. ¿Esto puede ir destinado a cualquier persona o quizás más a gente que se cuida y hace deporte? Puede estar utilizado para cualquier persona. Lo que pasa es que siempre la gente, cuando habla de pérdida de grasa, ya se espera que a la semana o a la 2 ya venga 3 kilos, 4 kilos.
lo seguimos diciendo, que no fijéis en los kilos, que los kilos no son totalmente fiables. Es más, a nivel psicológico os van a perjudicar porque os vais a empezar a rayar y la gente ya la conocemos, empieza nada más que buscar esas pérdidas en la báscula y al final no es la clave. Al final la clave es que tengamos adherencia, no nos fijemos en ese peso, sino en la evolución y sobre todo que se controle todo lo que se está haciendo. Eso sería lo fundamental para ir con seguridad. Eso es lo fundamental. ¿Que se puede perder peso más descontinuo y demás? Sí. ¿Tenemos mayor control? Eso ya es otra historia. Porque la gente cuando se somete a proceso de pérdida de grasa, el problema es que es un kilo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, pero luego no se dan cuenta de que una recomendación mínima de pérdida de peso a la semana, no se dan cuenta también de que esa pérdida de peso no tiene por qué ser pérdida de grasa, que también es muy importante, y luego sobre todo también tener en cuenta todo el contexto de la persona. Al final la clave, individualización, por supuesto. Y una buena dieta, ¿no? Bueno, la dieta, no creo yo en dietas esenciales bajo mi punto de vista. Lo que yo sí creo más bajo mi punto de vista es utilizar un razonamiento científico. Al final la clave ¿cuál está? Que cuando tenemos una población cuya alimentación está muy basada en ultraprocesados, en productos con una gran cantidad de azúcar, con gran cantidad de sales, vamos a intentar sustituir poco a poco esa alimentación por fruta, verdura, legumbre, hortalizas. O sea, base nutricional que está ampliamente evidenciada en la literatura. Entonces, haciendo ya simplemente esos detalles, ya se va a poder mejorar mucho la calidad de vida y poco a poco se irá perdiendo esa grasa corporal. Y sobre todo, incluirlo con ejercicios bien planteados y enfocarlo de una manera individualizada. Esa es la clave. Si no, nos encontraremos con los casos de efectos rebotes, nos encontraremos con casos de gente quemada, entre comillas, porque no consigue el objetivo, gente que luego no cree. Y luego también ese es un aspecto muy importante, la psicología. Muy olvidada, sobre todo en estos procesos, y que es muy fundamental a tener en cuenta. Ignacio Jarne nos dice, hola Gabriel, pregunta difícil. Llega el verano, ¿helado sí o helado no? Bueno, para todos los golosos, ¿no? ¿Quién se resiste a un buen helado? Bueno, como hemos dicho anteriormente, la clave es un déficit. Si incluyes un helado posiblemente, se podría utilizar un helado más natural, más que un procesado que ya nos viene ya envuelto, sino que intentemos ir a una heladería que lo hagan artesanalmente o si nosotros podemos fabricarlo mejor. Y aquí es donde viene lo importante. Ignacio lo conozco, sé que es deportista, vamos a utilizar ese helado como herramienta recuperadora. Vamos a utilizar un helado que tenga una leche de gran calidad, que tenga proteína, se le puede incluir a lo mejor incluso un pequeño aporte de proteína extra con clara de huevo y demás, y luego aparte con ese pequeño azúcar podría constituirse como un verdadero recovery hablamos de recovery como bebida recuperadora de cara a los entrenamientos. Y hombre, por un lado estamos satisfaciendo las necesidades nutricionales después del deporte y por otro lado estamos quitando ese gana de dulce que siempre da en verano y que también es normal. Y pasa normalmente por toda la educación nutricional que hemos tenido y cómo nos alimentan desde pequeños. Que es que el problema es que tenemos todo adicción al azúcar. Eso es así. Todo el mundo tiene adicción al azúcar prácticamente. Pues no te acostumbras desde pequeño, como dices, ¿no? Es que prácticamente desde que ya nos están dando la primera papilla, eso ya es azúcar. Entonces, es normal que luego pasen los casos de niños, lo hablamos con amigos, por ejemplo, y decían, no, es que los niños hoy en día eso no está de moda. No, no es que no esté de moda, es que a un niño desde chiquitillo lo está inflando azúcar, cuando pasa una verdura y tenga su umbral de sabor disparado, ¿cómo te crees que le va a gustar la verdura? Imposible. El cerebro del niño que va a pedir azúcar, va a pedir endorfina, va a pedir al final una serie de neurotransmisores que le den placer. Si la verdura no le da placer, no lo va a hacer. Pues eso pasa. Ese es el problema que tenemos como no lo vayamos trabajando. Que es que muchas de las enfermedades se van a producir es por esa falta de consumo de fruta, verdura, hortalizas y legumbres. Bueno, pues terminamos recopilando y dando consejos a nivel general para poder tener una pérdida de grasa corporal en verano efectiva. Bueno, la clave sobre todo es lo que hemos comentado anteriormente, generar siempre un déficit. Si hay un día que se tenga un exceso energético, no pasa nada. Vamos a aprovechar ese pequeño exceso energético para meter más entrenamiento de fuerza o enfocar variables cuyo exceso energético sea adecuado, como el entrenamiento de fuerza o la ganancia de masa muscular, por ejemplo. De hecho, son estrategias muy buenas al cabo de la adherencia porque puedes generar días de déficit, perdiendo grasa entre comillas, luego tus días de ganancia y así con mantenimiento y constancia a largo plazo se obtienen muchos mejores resultados. También desde el punto de vista psicológico, no tienes que estar 3 meses cortándote, sino que puedes hacer 4 o 5 días, luego metes entreno de fuerza, 4 o 5 días, otro entreno de fuerza y así, y se podría plantear de esa perspectiva. Al final la adherencia aquí es la clave. Y luego no tenemos por qué rechazar productos que a priori pueden ser negativos. Lo comentamos, un producto ultraprocesado es ideal evitarlo, pero un procesado no tiene por qué ser malo. Y aquí es el típico ejemplo que decimos. Nosotros un procesado puede ser perfectamente una lata de pimiento.
Patata y pimiento es un procesado. O sea, es un alimento que se ha procesado. Eso es así. Ahora, si ya le han incluido ya sal o azúcar u otro, eso ya lo va a determinar ya su mayor aspecto positivo o negativo. Pero los niveles de procesamiento, dentro de los niveles de procesamiento puede haber también elecciones saludables también. Y luego lo que digo siempre, en todos los lugares no me creo yo que haya un restaurante, un bar donde se coma sano. Es que no me lo creo. O sea, siempre tiene que haber alternativas saludables. Otra cosa es la presión social que los amigos hacen cuando te ven comiendo más verdura y que eso no nos tiene que replantearnos nada, que eso siempre pasa. El típico de que todo el mundo está tomando una cerveza y alguien se pide un vaso de agua y hay una presión social inmediata, ¿para qué? Porque tiene que haber cerveza. O una persona que a lo mejor se piden, por ejemplo, un plato de chorizo, morcilla y demás, y otro pues se pide una presa ibérica, por ejemplo. Y ya o hay una presión social de, ala, ¿qué dinero tiene? O siempre ese comentario que parece que el comer sano es malo. Sí, ya estás saliendo otra vez, ¿no? Claro, ese es el problema. Y el problema viene aquí. ¿Quién tiene el problema? ¿La sociedad en general o esa persona que quiere cuidar su salud? Eso es lo que hay que replantearse muchas veces. Lo tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Y hacer y comer lo que... La opinión de la gente nos tiene que dar igual. Somos nosotros los que tenemos que tener las decisiones siempre fundamentadas en información, sobre todo sin conflicto de intereses y objetivos. Porque cuando tomamos decisiones en base a información que está influenciada, como la típica copa de vino que tomase después de la comida, como no hay que tomar fruta después de... ¿Por qué interesa también que no se tome fruta? ¿Qué se va a comer que no sea fruta? A lo mejor te da de algún alimento ultraprocesado o algún alimento que la industria fabrica y que gana dinero con ello. Es que es un poquito conspiranoico pensar así, pero no tiene falta de fundamento, que es que cuando una empresa deja de ganar dinero, le interesa generar ese tipo de mensajes para, no, mi producto que lo compren. O incluso comerse la fruta antes de la comida, del almuerzo, por ejemplo, ¿no? Para quitarse la gana de comer. Pero si es que tú te vas a la literatura científica y a nivel longitudinal, es que no hay... O sea, que el problema de la gente no es que se infla a fruta, que la diabetes no se está produciendo por la fruta. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que estamos generando una sociedad llena de personas que están consumiendo ultraprocesados, no están consumiendo nada de fruta, verdura y legumbres y hortalizas. Ese es el gran problema que tenemos. Nadie se está muriendo de diabetes tipo 1, tipo 2 por inflarse sandía. Pero si recuperas con calorías vacías, ¿qué pasa? Una pregunta de Adón López Sevilla. Es que lo importante es que si recuperas con calorías vacías, no estás recuperando. O sea, si no hay calorías vacías, si hay calorías vacías, a eso se refiere prácticamente que no hay ni proteína, ni hidrato de carbono, ni nada. No estás recuperando. Además, tiene una duda sobre las calorías vacías. No. Es que eso no es recuperación. Porque si son calorías vacías, estamos diciendo que es que estamos introduciendo al cuerpo un alimento que no tiene calorías. Y si no tiene calorías, no va a tener proteína, porque la proteína tiene calorías, las grasas tienen calorías, los hidratos de carbono tienen calorías. O sea, la recuperación como tal, entendiendo recuperación como ganancia recuperación de ese glucógeno, estabilización de los niveles de sodio y potasio, no lo estaría cumpliendo. Eso no sería recuperar. Se estará a lo mejor hidratando, echando, y es posible. Hidratando sí. Pero lo que es esa recuperación, no lo está consiguiendo con eso, ¿eh? Bueno, pues agradecemos. No hay más preguntas. Adón López Sevilla ha sido el último en preguntarnos sobre las calorías vacías, que qué pasa si recuperas, que ya está más que respondido. También saludar a la gente, Gaspar Rico, que está por ahí. Si es alguna pregunta, ya vamos a terminar. Vamos a terminar el programa. Ya seguiremos el próximo lunes con más información y también para que preparéis de antemano pues esas preguntas. Saludamos también a José Manuel Canchales Juez, que está por ahí también. Que veo gente de México también que nos sigue, por ejemplo, gente de México, de Colombia, hay bastantes personas me están siguiendo ahora de Latinoamérica y la verdad que es una alegría que gente de otros países pues que nos sigan desde redes sociales y demás, muy, muy interesante. Pues el próximo lunes tienes ya... Bueno, veremos ahora qué próximo tema le gustaría sobre todo a la gente en redes sociales, cuál sería un tema de bastante interés sobre todo ahora en esta época y sobre todo cualquier duda que se tenga y demás pueden consultarla y generamos propios temas a partir de ahí, no hay ningún problema. Pues el próximo lunes te esperamos por aquí. Agradecerles la diferencia a todos los que han podido ver, visualizar este programa a través de Facebook, Gabriel Garrido Blanca, también a través de Juan y Club, mi perfil, y por supuesto a través de Radio Torrelicampo, que también pueden escuchar a través de internet en www.torrelicampo.es, la página oficial del Ayuntamiento. Gracias a todos y hasta el próximo lunes, Gaby. Nada, un saludo a todos, a los que estéis aquí en redes sociales, en todos los medios, y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias. Se te presentan cada día dudas sobre tu estado de